Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada, este podcast en el que nos encontramos para abrir la cancha en temas relativos a la ciencia, a la filosofía, a la epistemología y tal vez al cuco más grande, la metodología de la investigación científica. Y bueno, hoy vamos a meternos a explorar un caso que parece salido de una novela distópica o de una novela de terror por ahí, pero que ocurrió en la realidad y que es la casi extinción de los buitres en la India. Y si bien no quiero spoilearles nada, un poco ya el título me delata, ¿no? Y es que esta catástrofe fue por el uso de un medicamento común que seguramente conozcan e incluso hasta hayan tomado más de una vez, que es el diclofenac. Y vamos a ver cómo este suceso afectó no solo al ecosistema, sino también a la salud pública, dejándonos además algunas lecciones sobre la relación entre la ciencia, la industria farmacéutica y la bioética. Y quise sumar este episodio porque quería darle una vueltita más a una de las varias series que llevamos adelante en el podcast, que es la de la administración de la investigación científica. Entonces, si quieren refrescar para saber de qué hablamos cuando hablamos de administración en este sentido, una buena recomendación es la de retomar, si están en YouTube, la lista de administración, que como siempre se las dejo arribita en las tarjetas. Porque estos episodios de alguna manera nos dan un contexto, ¿no? Y nos ayudan a entender que la ciencia no es algo que se haga sola o que funcione sola, sino que el hecho de que haya personas, empresas, estados, que haya dinero y que haya que tomar decisiones genera algunos cruces tan complejos como ricos que viene bien tener en cuenta. Pero antes de seguir voy a aprovechar para amablemente pedirles que ya sea que estén en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el podcast, que le dejen sus me gusta al episodio, que se suscriban si aún no lo han hecho y que tilden la campanita para activar las notificaciones. Y que lo compartan con quienes tengan ganas, que todo esto le suma un montón al proyecto para generar comunidad, para crecer orgánicamente. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por este tema en particular, o sea, porque de alguna manera buscaste la noticia de los buitres y el diclo y después de un confuso episodio aterrizaste acá, primero buenísimo, pero aprovecho para contar que este es un podcast en el que el recorrido que vamos haciendo por todos los temas lo hacemos porque son temas afines, temas cercanos y de los que tomamos herramientas para pensar y para hacer ciencia. Entonces bueno, la invitación siempre es a que le den una oportunidad al resto del contenido del canal. Este es el episodio 48, con lo cual se imaginarán que hay para divertirse, siendo que además está todo pensado especialmente para que se entienda el paso a paso entre un tema y el otro. Bien, textos. Bueno, la historia que vamos a contar se basa, primero como decíamos recién, en hechos reales, con lo cual hay muchas noticias y artículos de opinión que van a encontrar si meten una googleadita rápida. Yo, por ejemplo, para el armado del episodio, estoy usando un mix que viene de la BBC, del diario El País de España y de un portal de noticias que se llama The Conversation. Pero después, por otro lado, también hay muchos papers y estudios sobre la crisis ecológica y sanitaria que se desató en India tras la liberación de la patente del diclofenac, con lo cual, si quisieran profundizar en alguno de estos datos con mayor rigor, les recomiendo mucho ir a los buscadores académicos, que también hay mucho directamente en español, porque en un punto de la historia España se vio amenazada por la situación. Entonces bueno, ahí surge además mucha literatura directamente en español, en la que se explora la magnitud de una potencial tragedia en términos ecológicos, ¿no? Y además su impacto económico y social para Europa. Y bueno, hechas estas aclaraciones, nos metemos nomás. Y es que lo interesante de la historia de la desaparición de los buitres en la India es que es un ejemplo concreto de cómo una intervención humana, aparentemente pequeña, puede desencadenar un desastre ecológico, social y sanitario de proporciones épicas. Y bueno, vamos a ir desmenuzando esta historia para entender en detalle cómo un medicamento de uso común pudo alterar de manera tan drástica un ecosistema entero y poner en riesgo la vida de miles de personas. Todo comenzó con la popularización del diclofenac en la década de 1990. El diclofenac, o diclo, como le deben decir más de uno, es técnicamente un antiinflamatorio no esteroide y que se recetaba en aquella época en humanos para aliviar el dolor. Y acá es donde vuelvo a decir, ¿no? Si alguna vez tuvieron alguna contractura, alguna inflamación fuerte, alguien que se haya quedado duro de la espalda, seguramente haya recibido la recomendación médica de tomarse un diclofenac, que dicho sea de paso es bastante efectivo, ¿no?
Para dar un poquito de contexto, el medicamento se inventa en 1973 en los laboratorios de Ciba Geigy, una farmacéutica suiza que hoy por hoy es propiedad de Novartis, que también por ahí les suene. Novartis es una empresa multinacional que se dedica, por supuesto, a la farmacéutica. Y lo inventan buscando una alternativa menos tóxica a la aspirina y otros medicamentos de aquella época que calmaban el dolor, pero como contraindicación causaban también una sobreproducción de ácido úrico, lo cual, con el uso prolongado, podía llegar a provocar artritis o incluso gota. Entonces, bueno, después de muchas pruebas, surge el diclofenac como la mejor alternativa y como suelen hacer todos los laboratorios, en 1976, en un complejo de la costa española, Ciba Geigy patrocina un simposio sobre la investigación de la artritis que sirvió para promocionar entre los asistentes a su nuevo producto estrella. Y estamos hablando, por supuesto, del diclofenac. La cosa es que, con diferentes nombres y diferentes formatos, porque hay comprimidos, cápsulas blandas, cremas, gel, el diclofenac se convierte en el antiinflamatorio más recetado del mundo. Y les tiro un dato. En el año 2012, solo en Estados Unidos se confeccionaron más de 10 millones de recetas para tomar diclofenac. Bien, seguimos con la historia. Las patentes farmacéuticas, salvo algunas excepciones, duran 20 años. Con lo cual, dijimos que salió en el 73, entonces para el año 93 teníamos al diclofenac en el dominio público. Y como era barato y efectivo, se empezó a utilizar, a probar tentativamente, con otras dosis y demás, para uso veterinario. Principalmente por estas cosas, ¿no? Por ser barato, por ser efectivo y por haber caído la patente, lo que permitía que cualquier laboratorio pudiera sintetizarlo. Para el año 1994, es decir, al año siguiente de la liberación de la patente, ya lo fabricaban más de 50 empresas en la India. Los veterinarios comenzaron a utilizarlo para tratar a búfalos y a ganado doméstico, permitiéndole además a las familias rurales aliviar, por relativamente poco dinero, los dolores y las molestias de sus animales para que pudieran seguir trabajando hasta más viejitos, alargándoles, podríamos decir, de alguna manera, la vida útil. Lo que nadie previó en esta maravillosa jugada fue el impacto devastador que tendría en la población de buitres, que cumplían un rol crucial en la limpieza de los restos animales. En un país donde además las vacas, al ser sagradas para los hindúes, no solo no se pueden sacrificar, sino que sus cadáveres suelen quedar expuestos una vez que el animal muere. Voy de nuevo con esto porque es troncal, ¿no? Por una cuestión religiosa, cuando una vaca muere, no se la puede tocar más. El cadáver queda descomponiéndose y eventualmente, bueno, es comida de los buitres. Ahora bien, los buitres, al alimentarse de estos cadáveres contaminados con diclofenac, comenzaron a sufrir insuficiencia renal y a morir en masa. La población de 3 especies principales de buitres, que son el buitre de la India, el buitre dorsiblanco y el buitre cabecirrojo, se redujo en un 99% en menos de una década. Lo digo de nuevo, porque el número es realmente atronador, ¿no? Se redujo en un 99% en un lapso menor a 10 años. Y obviamente el impacto ecológico fue inmediato y devastador. Porque sin la presencia de estos carroñeros naturales que pueden devorar un cadáver en cuestión de horas, ya no había quien limpie los restos de los animales muertos, que empezaron a acumularse en campos y áreas rurales. Y esto no solo generó un problema de higiene, sino que tuvo consecuencias mucho más graves. Porque con los buitres fuera de juego, fueron los perros callejeros los que se pusieron la 10 y se convirtieron en los nuevos limpiadores del ecosistema. Y esto provocó una explosión demográfica en la población de perros callejeros, que de repente tenían que comer, ¿no? Yo creo que acá, en este punto, ya se puede notar cómo todo se está saliendo de control. Pero además, tampoco termina acá. Porque el aumento en ese número de perros callejeros trajo un incremento en los casos de rabia. Para que se den una idea, se calcula que entre 2000 y 2005 la incidencia de rabia en humanos creció dando, solo en ese periodo de 5 años, 100.000 muertes adicionales. Y es que la rabia, una enfermedad que además es casi siempre fatal si no se la trata a tiempo, encontró esta ventana de oportunidad perfecta para propagarse y, por otro lado, si bien existen las vacunas antirrábicas, la situación del acceso a la salud y la propia infraestructura en muchas zonas rurales de la India no daba abasto. Y todo esto, no nos olvidemos, desencadenado por la falta de un eslabón crítico en el ecosistema, que son los buitres.
Pero, si pensaban que acá terminaba la cosa, pues no, mi ciela, porque a pesar de que los perros estaban haciendo lo suyo, igual no daban abasto tampoco, con lo cual los cadáveres de animales empezaron a acumularse y empezaron a contaminarse las fuentes de agua con bacterias fecales y otros patógenos. Entonces, el agua potable se vuelve un recurso escaso y peligroso, y en muchas comunidades rurales, por consumir precisamente este agua contaminada, empiezan a aparecer algunas enfermedades gastrointestinales. Desastre total. Y bueno, el impacto económico de esta crisis también fue enorme, ¿no? Porque con este escenario, la limpieza de los restos animales que antes realizaban los buitres, completamente gratis, ¿no?, tuvo que ser asumida por el Estado, lo que supuso un gasto más que considerable en recursos y manos de obra. Y además, mientras tanto, la pérdida de productividad por la cantidad de gente que estaba enferma o que directamente había muerto de rabia. Como notita de color, esto es un claro ejemplo de lo que los economistas ambientales llaman servicios ecosistémicos, que no es más ni menos que un beneficio que la naturaleza proporciona de forma gratuita y que además es medio invisible, ¿no? Se lo suele dar por sentado hasta que por algún hecho así, como el de este caso, se pone de manifiesto y bueno, el presupuesto que cuesta reemplazarlo se hace más visible. Bien, pero sigamos con la historia que ya casi la tenemos. En 2006, finalmente, se prohíbe el uso de diclofenac en la medicina veterinaria, tanto en la India como en Nepal y en Pakistán, que son limítrofes, ¿sí?, uno al noreste y el otro al noroeste respectivamente. Pero bueno, el daño ya estaba hecho. Y a pesar de que se empezó a recetar meloxicam, que es un medicamento para las vacas, pero seguro para los buitres, la recuperación de las poblaciones de estas aves fue lenta y aún al día de hoy está lejos de alcanzar los niveles anteriores a este desastre. Y además, bueno, los esfuerzos por cuidar a los buitres se chocan con otros obstáculos de toda la vida, como la caza furtiva, la tala injustificada, que les quita hábitat y demás, complicando un poquito más la situación. Ahora, y también como un poco adelanté al inicio, la situación crítica que atravesaron los buitres en la India no fue un caso aislado, porque a medida que las poblaciones de buitre caían drásticamente en Asia, los conservacionistas empezaron a preocuparse de que la misma tragedia pudiera repetirse en otros lugares. Y como solemos tropezarnos dos veces con la misma piedra, en el año 2013 no va que España y otros países europeos como Italia aprueban el uso de diclofenac para el ganado, a pesar de todas las advertencias de distintos comités de científicos que se amparaban no solo en estudios actuales, sino en la historia misma de lo que había pasado 10 años antes en la India con los buitres. Pero bueno, la legislación española y europea para avanzar se basaba en la premisa de que los sistemas de gestión del ganado en Europa eran distintos y que tampoco el ganado era considerado un animal sagrado por motivos religiosos, así que con estas condiciones distintas, digamos, se evitaría que el diclofenac llegara a la cadena alimenticia de los buitres. Pero para colmo, España tenía alrededor del 90% de la población de buitres de Europa, que dicho en criollo es algo así como decir que tiene todas las de perder. La cosa es que en el año 2021 se confirma en Cataluña la primera muerte de un buitre negro debido a la ingesta de diclofenac. Y este evento, se imaginarán, marcó un antes y un después, ya que demostraba que el problema que había aniquilado los buitres en Asia también podía ocurrir en Europa. El caso del buitre negro en Cataluña provocó una nueva ola de demandas para la prohibición del medicamento en todo el continente, pero a pesar de la presión, la Agencia Europea de Medicamentos no propuso una prohibición total, sino que recomendó regulaciones más estrictas y una mejor rotulación para minimizar el riesgo. Y de hecho, la situación actual nos muestra un panorama complicado, porque como decíamos antes, el meloxicam es una alternativa segura, pero es más costosa. Y como el diclofenac no está prohibido, muchos ganaderos lo siguen utilizando por su bajo costo, sin importarles si en el futuro el cadáver de sus animales pueda llegar a contaminar. Y esto nos plantea un dilema ético y práctico, que tiene que ver con saber si se puede equilibrar, por un lado, la accesibilidad a medicamentos baratos para el ganado, y por otro, a la protección de las especies que son amenazadas. Y hay que decir que los esfuerzos de las organizaciones de conservación de animales en Europa fueron logrando estabilizar algunas poblaciones de buitres, pero el uso del diclofenac sigue siendo sobre estas aves una especie de espada de Damocles, una amenaza latente que no se sabe bien cuándo puede dispararse de nuevo. Y bueno, como vamos estando en condiciones de ir cerrando, no quiero dejar de hacer alguna reflexión al respecto, como solemos siempre hacer sobre los cierres.
La primera reflexión que quisiera traer en este momento es la de la fragilidad de los ecosistemas. Y me atrevo a decir que no es solo la fragilidad, sino también la complejidad de las interacciones entre las actividades humanas y el medio ambiente. Porque más allá de que cada vez se trate de tener más conciencia sobre las consecuencias y demás, acá se les escapó por completo. Y no solo en la India, sino también en España, y con el diario del lunes bajo el brazo. Lo cual, además, nos hace pensar si se les escapó o si los réditos económicos eran más fuertes. Después, y ya desde una perspectiva bioética, podemos plantearnos algunas preguntas sobre la responsabilidad de la industria farmacéutica y la falta de regulación adecuada en el uso de medicamentos veterinarios. Porque acá el problema no era que el diclofenac no servía para lo que tenía que servir en vacas, sino lo que pasaba con el cuerpo de la vaca que había tomado diclofenac al morir. Y bueno, por supuesto, con los animales carroñeros que se alimentaban del cadáver. Y la verdad es que la única forma que veo como posible salida es la de proponer enfoques más integrales y precautorios en la gestión de la salud tanto humana como animal y ambiental, previendo 1 o 2 o 3 pasos más adelante. Y por último, bueno, el caso nos demuestra también que los problemas ecológicos no tienen fronteras, porque así como pasó en la India, se repitió en España, con distintas lógicas, con distintas formas de manejar el ganado y con distintas religiones, pero terminó pasando. Y esto, bueno, también se solucionaría con un enfoque o con una visión más global del problema. Pero también, como decíamos recién, habría que ver si realmente se les escapó o hubo algún motivo más potente por el cual se tomaron las decisiones más a la ligera. Y eso tampoco podemos saberlo a ciencia cierta. Y bien, nos vamos acercando al final y si llegaron hasta acá, como siempre, lo primero es agradecerles por la paciencia, por el interés, por la compañía. Y una vez más, les agradezco también si comparten, si recomiendan el material, si se suscriben y le dan a la campanita para que les llegue una notificación cuando salga el nuevo episodio. Además, también nos podemos ver directamente por Twitter, por X, que ahí actualizo siempre y aviso de cada salida de nuevo episodio también. Me encuentran como @alebrianza. Y por supuesto, también pueden dejar en comentarios sus notas, mensajitos, comentarios acerca de los buitres y el diclofenac. Y como siempre digo, si el material de este o de alguno de los episodios encaja con sus clases, seminarios o lo que fuera, sepan que pueden usar todo lo que necesiten porque este material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, muchas gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.